Pues tremendo berrinche hizo prácticamente Ricardo Monreal, amigos. La verdad es que Ricardo Monreal cada vez más queda pues exhibido en eso que es un verdadero oportunista. Mire, tremendo tuitazo, decía: el que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Decía aquí brutal mensaje de AMLO para Ricardo Monreal, Fernández Noroña y quienes sigan sus mismas tácticas, ¿verdad? Decía ahí este tuit. ¿Qué dice López Obrador? Quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto. Entonces, ¿cómo se va creando la conciencia democrática? Pues ejerciendo nuestros derechos. Parte de lo que decía López Obrador, ¿verdad? Y es que, bueno, decía, augura Fernández Noroña, rompimiento en Morena si hay tratos sectarios, ¿verdad? Parte de la nota decía justo que, bueno, pues en un discurso muy semejante en el que en repetidas ocasiones ha expresado pues el diputado federal por el PT, insiste en que dentro de Morena hay una inquietud entre los aspirantes a esta candidatura presidencial por el partido, aunque ha puntualizado que las ventajas señaladas son perfectamente legítimas. Sin embargo, augura que de existir tratos sectarios a favor de alguno de los aspirantes se provocaría un rompimiento al interior del partido. En una entrevista ahí con Álvaro Delgado y Páez Varela, dice que el riesgo de rompimiento está ahí presente y le parecería una irresponsabilidad hacer tratos, desplantes sectarios hacia cualquier compañero o compañera. Quien gane el respaldo popular pues será la candidatura que se apoye por todas las personas, que le parece que hay que cuidar mucho el procedimiento. Para Fernández Noroña el movimiento está en un buen momento para hacer un replanteamiento en el que se incluya a sus aliados como el PT o el Verde. Era parte de lo que se decía, y es que, bueno, en este fin de semana preguntaba justamente Sergio Sarmiento. Me gustaría que usted también responda esta petición en los comentarios. ¿Quiénes han sido los mejores presidentes de México en la historia? Decía, tomo nota para usted. ¿Quién hasta el momento, verdad? ¿Usted qué opina? Jesús Martín Mendoza decía, ninguno, Sergio. Si acaso Felipe Calderón, imagínese nada más. Y es que andando con esto de los presidenciables, amigos, amigas, quien ve una oportunidad muy de cerca de poder darle, pues es justamente Ricardo Monreal para ser el sucesor de López Obrador. Y aparece en esta fotografía, no sé si Ricardo Monreal ya se deslindó ahí de la publicación de Silvano, o de plano le siguen guiñando ahí un guiñito a Ricardo Monreal los del PRD, porque decía Silvano, para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México, deben dejarse las filias y fobias. El proyecto de nación será superior. Esa es la gran coincidencia con Ricardo Monreal. Ahora resulta que coinciden, amigos, en este sentido. Cuando Ricardo Monreal abraza a Silvano Aureoles, quien, por cierto, acusa a López Obrador de mañoso, de que financió con cantidades millonarias Silvano, se habla a Latinus, el proyecto político mediático del clan Roberto Madrazo, pues se pone en acción. Ahí entra esta disruptiva. Y es que Ricardo Monreal decidió no sumarse, dice, por solidaridad con las personas que fueron excluidas o con las incluidas, pero sin posibilidad de ser votadas. Pues no voy a participar en la elección de consejerías en Morena.
La congruencia debe siempre acompañarnos. Ese fue uno de nuestros principios y lo he defendido sin pausa. Decía ahí justamente Ricardo Monreal, ¿no? Que lo publicaban ahí en Milenio, amigos. ¿Verdad? ¿Usted qué dice al respecto? En ese sentido, ¿verdad? Pues mire, decía, por respeto a las bases, los militancia y a quienes fundamos Morena, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros. Vamos a actuar con prudencia y ecuanimidad. Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar, pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra, donde nací, en Zacatecas. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. No vamos a participar y vamos a mantener la prudencia y la ecuanimidad. Ahí está parte del discurso de lo que decía Ricardo Monreal. Malthus Gamba decía, ¿por qué Ricardo Monreal no quiso participar en el proceso interno de selección de consejeros en Morena? Porque no tuvo la fuerza suficiente para manipular. Él le llamó a operar la marcha del evento. Políticamente se iba a ver débil, por eso mejor se queda fuera quejándose, ¿no? Decía acá Oed, a Ricardo Monreal, el traidor corrupto, le deben sacar del puesto que tiene como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ese puesto le corresponde a un morenista de cepa, obradorista. Decía, ¿verdad? Ahí a través de Twitter, incluso preguntaba a Silvia, pregunta seria, ¿ya se deslindó Ricardo Monreal de esta declaración del brother Silvano? Si Monreal cree que se debe cambiar el rumbo, está en su derecho, entonces ¿por qué sigue dentro de un proyecto en el que no tiene fe? Traidor, deja de colgarte de AMLO, fuera ya, ¿verdad? Ahí justamente, pues, poniendo la publicación de Silvano Aureoles. Ricardo Monreal señala que la exclusión de varios fundadores se dio simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias al interior del partido de Morena, amigos. Es parte de lo que comentaba el senador, quien denuncia pues la exclusión. A través de un mensaje que se difunde en redes sociales, Monreal advierte que este proceso pues está viciado de origen, ya que se ha acudido a la exclusión de militantes y simpatizantes sin que haya de por medio un proceso de expulsión y suspensión de derechos. Es prácticamente, señaló que la exclusión de varios fundadores se dio por el criterio arbitrario. Mire, parte de lo que comentaba Ricardo Monreal es lo siguiente. No, mire, vamos a retomar este pedacito. Decía, en Morena se elegirán consejeras y consejeros estatales, sin embargo, hay vicios de origen, y esto es parte de lo que compartía Ricardo Monreal. El 2 de octubre del 2011 constituimos la Asociación Civil del Movimiento de Regeneración Nacional, de la que soy parte y fundador. A partir de ahí comenzamos a construir lo que más tarde sería un partido político, Morena. Para lograr este propósito, con dificultades y con presencias escasas, convocábamos asambleas estatales. Apenas lográbamos reunir el número mínimo para declarar la validez de las mismas. Y para obtener el registro, pasamos por muchas peripecias. No faltaron las descalificaciones, los insultos, las calumnias, pero seguimos adelante con miles de mexicanos y mexicanas. Muchas y muchos de ellos ya no están con nosotros. Morena nació a través de un proceso democrático, de una lucha social y política que no ha tenido precedente y de una energía social única.
parte de lo que decía Ricardo Monreal. AMLO, no hay favoritismo y que el pueblo decida. Ricardo Monreal, tengo otros datos. En cambio, los principios que originaron, que sosteníamos de inclusión y tolerancia, hoy se han convertido en exclusión e intolerancia, dirigidos a quienes fundamos el movimiento y el partido, así como a sus militantes. La unidad es la única manera de construir naciones prósperas. La lucha entre facciones destruye a los países. Hay que continuar positivamente sin caer en el dogmatismo o el sectarismo. Hay que pensar en México, en sus problemas, en sus retos, en sus soluciones. El odio y la confrontación no deben ser nuestra opción. Estoy convencido, firme, de que la reconciliación es el único camino que nos queda. Resistiremos y en materia de democracia ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Pues ahí está lo que decía Ricardo Monreal. Amigos, amigas, interesante su punto de vista, lo quiero leer como siempre. Usted es el mero machuchón en las opiniones. Como siempre, gracias por el éxito, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por el apoyo, por la confianza y sobre todo por recomendarnos. Damas, caballeros, si el creador no dispone de otra cosa, agradezco como siempre su tiempo y su recomendación. Gracias por suscribirse, soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, adiós.